¿Qué es pensar? Esa pregunta me parece que se puede responder como en dos niveles, en un nivel un poco más constitutivo y en un nivel más exigente. En relación a lo primero diría, pensar es lo que espontáneamente hacemos. Somos autómatas espirituales porque tenemos un cuerpo y una mente. Tenemos un cuerpo que actúa y padece y tenemos una mente que piensa las acciones y padecimientos de ese cuerpo en una relación de inmediatez, podríamos decir. En un sentido más exigente, diría exactamente lo contrario a lo que acabo de decir. Pensar no es lo que espontáneamente hacemos. Y entonces, en relación a este segundo nivel, diría, hay algo que la filosofía generalmente piensa, concibe como reflexión, que es una especie de vuelta sobre sí del pensamiento, y que consiste en decir que las ideas piensan a las ideas. Es decir, eso también pertenece al automatismo propio de nuestra mente que nos convierte en autómatas espirituales. Pero cuando decimos esto, aquí se interpone una pregunta. Pensamos lo que pensamos. Y la pregunta que se interpone es, ¿eso que pensamos de lo que pensamos está siendo verdaderamente pensado? Y esta pregunta acerca si verdaderamente estamos pensando lo que pensamos, nos instala en una diferencia que puede ser establecida entre la actividad y la pasividad del pensamiento. Si estamos verdaderamente pensando, estamos activando el pensamiento, y si no estamos verdaderamente pensando lo que pensamos, estamos en un régimen que diríamos un régimen de pasividad del pensamiento. Entonces, esta pregunta, diría, es la que pauta la disposición filosófica. Una disposición filosófica conecta con esta pregunta acerca de los modos verdaderos del pensar. Y esa pregunta se multiplica, porque una vez que se registra la disposición filosófica, que ante lo que inmediatamente pensamos, es decir, esas ideas que se producen en nuestra mente, tanto durante la vigilia como durante el sueño, tanto cuando decimos que tenemos la mente en blanco, como en cualquier otra situación, no paramos de producir ideas. La disposición de pensar esas ideas espontáneas, digo, que nos disponen a un pensamiento filosófico, pueden ser interrogadas otra vez por una segunda pregunta que le pregunta a esa filosofía, ¿eso está siendo verdaderamente pensado? Y esta segunda pregunta, digamos, admite que una especie de campo general filosófico que conecta o trenza a todas las filosofías en una especie de diálogo que es también un combate, permite que establezcamos una especie de división que es una frontera móvil, que nos permite decir, hay filosofías que piensan y en esa actividad se dedican a garantizar, estabilizar, darle una entidad consistente y segura, algo que podríamos decir tiende a ser fluido o a estar en un movimiento perpetuo. Esas filosofías podríamos nombrarlas con un término clásico del siglo XX filosófico que las trabajó como filosofías idealistas. Se podría decir una disposición de una filosofía materialista frente al estilo idealista de garantizar, establecer, identificar, es el pensamiento que trata de cuestionar, de correrse de esos lugares establecidos
que básicamente son los que pretenden decir que el que piensa sabe quién es, sabe qué es lo que piensa, sabe qué es el objeto que está intentando pensar, es decir, tiene una especie de a priori que coloca cada cosa en su lugar, al acto del pensar, al objeto del pensamiento y a la práctica, ¿no? Creo que el autor principal en torno al cual ha girado tu investigación, tu pensamiento, tu reflexión y muchísimos de tus textos es Baruch de Spinoza. Entonces, quería preguntarte, bueno, ¿cuáles son las lecciones para vos más importantes de su pensamiento? Spinoza es un personaje muy particular que tiene la virtud de extenderse o de llegar mucho más allá de su tiempo. Es un pensador del siglo XVII holandés que sigue siendo leído de una manera muy intensa, que tiene una capacidad de afectar al lector que es poco enigmática, diría. Para mí sigue siendo un misterio, a pesar de que soy una lectora asidua y permanente de Spinoza, sigue siendo relativamente enigmático esa capacidad, esa fuerza suya de ese pensamiento para impregnar pensamiento de gente tan distante en tiempo y lugar. Diría básicamente que lo que Spinoza hizo fue algo completamente nuevo y disruptivo en relación a la lectura y en relación a la historia. Lo que él hizo y por lo cual es conocido y reconocido y por lo cual también fue odiado y denostado, fue producir una lectura completamente novedosa y revolucionaria de las escrituras bíblicas. Transformó al libro sagrado por antonomasia de la historia de la humanidad, al libro unitario donde se expresaba la voz de Dios, así había sido leída la Biblia hasta Spinoza, la leyó como un documento histórico, como el documento histórico donde se registraban las memorias de un pueblo histórico singular, de un individuo histórico, podríamos decir, el pueblo judío, y lo leyó como un registro fragmentario, contradictorio, escrito por muchísimos autores diferentes, con temperamentos distintos, con actitudes distintas sobre la vida, con modos diferentes de pensar y de sentir, con políticas distintas, escrita a lo largo de siglos y siglos, y vio esos registros justamente como la relación de un pueblo con sus instituciones, podríamos decir, con sus líderes, con sus profetas, con su religión, con su política, con sus miedos y sus esperanzas. Esa fue la lectura revolucionaria que hizo Spinoza del texto bíblico. En un sentido importante se puede decir, al hacer esto con un texto bíblico, inauguró una manera de leer la historia que fue una manera muy exigente, muy ambiciosa, muy rigurosa y laica. Y digo esto porque Spinoza es muchas veces mencionado como el filósofo que habla de Dios. De hecho, tiene una ontología, que es la otra pata del trabajo fundamental de Spinoza, que es su ética, que construye una ontología, es decir, una teoría acerca del ser, que parte de Dios, comienza por Dios. Pero lo que tiene de peculiar la construcción de la idea de Dios, que le interesó tanto a Borges, por ejemplo, la minuciosa elaboración de una idea de Dios que Borges decía, él pule como si fuera un cristal. Lo que tiene de interesante es que a través de ese proceso Dios deja de ser Dios. Entonces el proceso de construcción espinosista de la idea de Dios es en verdad una deconstrucción
de la idea de Dios. Es decir, es un desarmado y reorganización de la idea de Dios, en virtud de la cual Dios termina siendo identificado con la naturaleza. Pero la naturaleza tampoco es la naturaleza. O sea, hay lecturas naturalistas de Spinoza que dicen lo que él está diciendo, en verdad, es que Dios está en todas las cosas, Dios está en los animales, en los árboles, en los ríos. Es un tipo de lectura que podríamos decir una especie de panteísmo naturalista que lo entiende de esta manera. Yo no lo entiendo de esta manera. Para mí, así como podemos decir Dios no es igual a Dios, en la ontología de Spinoza, también podemos decir la naturaleza no es igual a la naturaleza. En realidad, la manera en la que entiende Spinoza a la naturaleza es en la forma de una causalidad eficiente, inmanente. Y esta es la idea que organiza un poco la filosofía espinosista, la idea de inmanencia, la idea de que no hay un más allá, una trascendencia, que todo debe ser explicado en relación a los procesos productivos que lo explican. Esos procesos productivos son procesos complejos y de absolutamente nada se puede decir que sea una cosa simple, que sea algo simplemente explicable, porque las redes causales constituyen ese mundo complejo que Spinoza intenta pensar. Esto entonces que yo llamo ontología crítica, no es una ontología positiva, sino una ontología crítica, pone a trabajar un tipo peculiar de negatividad. Insisto en esto porque Spinoza generalmente también es visto como un filósofo de la absoluta positividad del ser. Yo diría, Spinoza, en esa actividad deconstructiva o crítica, pone a trabajar una fuerza de destrucción del pensamiento, que es una fuerza negativa, que actúa en contra de las filosofías clásicas o de las ontologías positivas y produce otra cosa. Al producir otra cosa está defundamentando la lógica clásica. Por eso digo, este trabajo de defundamentación de la lógica clásica que Spinoza produce es correlativa de la defundamentación de la filosofía de la historia teológica universal que realiza en el Tratado Teológico Político. Y entonces, ¿cuál te parece que podría ser el aporte de esa potencia de la filosofía de Spinoza a la situación del mundo actual en general y de América Latina en particular? Diría dos cosas. Hay un desdoblamiento permanente de la filosofía spinociana que siempre es diferente a sí misma porque, digamos, habilita tantas versiones y posibilidades como intérpretes que se apasionan por su perspectiva. En relación a esto, diría, hay usos contemporáneos de la filosofía de Spinoza que pondría en dos lugares o temáticas diferentes. Por un lado, la filosofía spinociana fue modalizada como una especie de teoría de las insurrecciones democráticas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy familiar la perspectiva espinosista. Nosotros, la gente de mi generación, si nos remitimos a nuestro 2001, donde efectivamente se produjo una insurrección democrática en contra de un gobierno neoliberal que estaba conduciendo a la población a grados de pobreza extrema. Esa respuesta de una indignación multitudinaria en contra de un gobierno opresivo se prestó a ser leída con la filosofía de Spinoza. Diría entonces que cada vez que se producen manifestaciones de este tipo, manifestaciones de indignación multitudinaria, reaparece la filosofía de Spinoza como una posibilidad de pensar esas insurrecciones a partir de un concepto
que Spinoza tiene, que es el concepto de multitud. La filosofía del teórico italiano Toni Negri fue muy importante para expandir este tipo de interpretaciones de Spinoza. Lo que diría, en sintonía con lo que estaba diciendo antes, es que todo pensamiento tiene el riesgo de detenerse. O sea, pensar críticamente es estar todo el tiempo volviendo sobre lo pensado para ver sus efectos. El problema de la ideología de las insurrecciones democráticas es que puede ser o tiende a ser aplicada a todas las insurrecciones de manera ideológica o reproductiva y deja de pensarlas. Entonces, podríamos decir de las manifestaciones brasileras que se produjeron en el momento de la destitución, es decir, de un golpe de nuevo tipo en contra de Dilma Rousseff, que eran insurrecciones democráticas porque eran las manifestaciones de multitudes en las calles en contra del Estado, se prestaban a ser pensadas con el concepto de multitud spinozano en una lectura rápida, es decir, en un devenir ideología o pensamiento detenido de esa teoría. Contra eso diría Spinoza, pensar rigurosamente Spinoza contra esa ideología spinozista. Y también diría, no abandonar el concepto de contradicción, no abandonar las teorías dialécticas para pensar esas situaciones. Ese es un problema de las derivas positivistas, de las derivas del pensamiento spinozista que se concentraron en la idea de una potencia positiva de la multitud y que dejaron de pensar las contradicciones, los problemas, las paradojas, las ambivalencias. Otra deriva problemática también, que diría es otra pata de una ideología spinoziana contemporánea, sería la que la aproxima al pensamiento positivo, es decir, a la autoayuda, es decir, a un tipo de discursividad pública que se adapta muy bien a el relanzamiento del neoliberalismo en América Latina. Una figura que todos conocemos dijo en la inauguración de las sesiones legislativas del año 2017 que la sociedad es una inmensa red afectiva y que los afectos son lo más real que tenemos, ¿no? Eso se puede pensar con una especie de eco spinozista y decir, están hablando de afectos, de red de afectos, eso es Spinoza. Y yo diría, no, hay que usar Spinoza en contra de esas banalizaciones del pensamiento positivo para mostrar que partir de los afectos como lo más real no es una actitud spinozista. Spinoza no parte de los afectos como lo más real. Entiende los afectos como algo muy problemático que debe ser comprendido. Hay que llegar a la causa que explica a los afectos para dar cuenta de esos afectos. Y nunca son lo más real. Lo más real es esa complejidad en la cual los hombres y sus ideas y sus proyectos de sociedad se enfrentan. Entonces, en relación a esto, nuevamente diría Spinoza, en contra de la banalización del pensamiento positivo, de la buena onda New Age, que es favorable a la explotación y a la opresión, y también negatividad hegeliana, adorniana, psicoanalítica. Muchísimas gracias, Mariana.